ponen una función, por ejemplo, vamos poniéndole la función seno de x, sea f de x igual a seno de x, y me piden hallar la derivada, y me la ponen de esta forma. Me ponen aquí una raya, y vamos a ponerle aquí pi medios. ¿Qué significa esta raya? Significa que tú vas a tener que evaluar, miren, dy sobre dx, acuérdense en que es nomenclatura nada más, son las que están aquí, ¿no? Pero no es nada más que la derivada. Y esta raya que tú observas aquí, con el valor numérico de pi medios, en este caso, ¿no? Quiere decir que la derivada tienes que evaluarla en el valor de pi medios. Pero eso de ahí lo vamos a hacer al último, al final del problema, ¿ya? Esto de aquí lo hacemos al último. Ya, entonces, a ver, esto es simbología. Puedes escribirlo de esta forma o puedes escribirlo de esta forma acá. Esta simbología de aquí yo la voy a utilizar más adelante. Ahorita la acabo de poner porque ya me salió nada más. Pero yo voy a tratar de utilizar esta por ahora. Pero más adelante vamos a usar esta de acá. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada? Aquí está la fórmula. Límite cuando h tiende a 0. ¿Quién sería f de x más h? A ver, f de x te dice que es seno de x. Entonces, f de x más h tiene sentido que sea seno de x más h. ¿Sí? Ok. Y eso es lo que vamos a reemplazar aquí, seno de x más h. Menos f de x viene a ser seno de x. Y todo esto dividido para h. Recuerden que, acá lo puse, h es una variable y x es una constante, o sea, como que fuera un número nada más. ¿Ya? Entonces, calculemos este límite. El límite cuando h tiende a 0. Aquí tengo seno de x más h, pero seno de x más h se lo puede convertir como seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Todo esto menos seno de x. Miren que, o sea, ¿qué estamos haciendo? Resolviendo un límite. Y se supone que ustedes ya saben resolver toda clase de límites, con límites notables, con límites especiales, con lo que sea. O sea, estamos resolviendo simplemente un límite. ¿Qué es lo único que hemos aprendido? Una simbología, que la derivada se la escribe así y que la derivada no es nada más que la pendiente de la recta tangente y eso debe salirme un número. Eso es lo que hemos aprendido, nada más. Eso es lo único nuevo. Porque lo de acá, esto es límite. O sea, la derivada se la calcula con esta fórmula y esta fórmula es un límite y ustedes ya saben resolver límites. Así que tienen que buscar la forma ustedes de poder resolver este límite que está aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el primer término y el último término, yo puedo sacar factor común algo. Puedo sacar factor común el seno de x. Si yo saco, no, voy a sacar menos seno de x, menos seno de x. Entre estos dos, entre este y el de acá. Saco factor común menos seno de x y aquí dentro del corchete quedaría 1 menos coseno de x, de h sería. 1 menos coseno de h. A esto le sumo el término que está aquí en el medio, coseno de x por seno de h. Todo esto va a estar dividido para h. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más puedo hacer? Aquí puedo aplicar propiedades y puedo separar. Miren, voy a separar todo este término con la h más y todo este término con la h. Eso es lo que voy a hacer. Es decir, de esta forma. Menos seno de x por 1 menos coseno de h sobre h más coseno de x, perdón, coseno de x por seno de h sobre h. Miren que estoy calculando un límite, o sea, de nuevo regresamos al límite. ¿Ya? No estamos aprendiendo prácticamente nada nuevo más que una nueva simbología y el significado de qué es la pendiente, qué es la derivada, ¿no? Recuerden que, dime, ¿me vas a preguntar algo? Sí, ¿por qué en el factor común sacó menos seno de x en lugar de seno de x? ¿Por qué? A ver, buena pregunta, porque mira lo que te queda aquí. A ver, recuerda quién es la variable. La variable es h. H tiende a 0. Es como que x tiende a 0, pero en este caso es h tiende a 0. Si h tiende a 0, esto de aquí, ¿cuánto vale?
1 menos coseno de h sobre h. ¿Cuánto vale esto? Cero. 0, ¿no? Serapio, ¿no? ¿Y cuánto vale lo de acá? Seno de h sobre h. 1. 1. Correcto. Entonces, miren que es un límite. O sea, estamos calculando un límite, ustedes tienen que buscar la forma de llevar a los límites notables y eso, ¿no? Por esa razón es que yo saqué menos seno de x para que me quede, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué me queda aquí? Me va a quedar lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0, esto se cancela, porque esto se hace 0 multiplicado por seno de x, se cancela toda esta parte, y acá esto se hace 1 y solo queda coseno de x, ¿ya? Y miren aquí, cuidado se les vaya a ocurrir reemplazar este valor aquí. Eso está mal, porque aquí la variable es h. H tiende a 0. La x es una constante. Entonces, el coseno de x es una constante. Por lo tanto, el límite de una constante, ¿cuánto vale? La misma constante. Y ese sería el resultado. Entonces, por lo tanto, la derivada va a ser igual a coseno de x. Hasta ahí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí. En otras palabras, ¿no? A ver, acá, en otras palabras, si la función y es seno de x, acá está, ¿no? La función f de x, seno de x, pero ustedes saben que es lo mismo que y, ¿ya? Entonces, si y es igual a seno de x, entonces la derivada es igual a coseno de x, ¿ya? Profesor, pero se supone que la derivada debe salir un número. Correcto. Es que esta derivada de aquí, sirve para cualquier x que pertenece a los reales, para cualquier valor de x. Es decir, que si tú quieres la derivada para x igual 0, entonces te queda que y' va a ser igual a coseno de 0, y eso es ¿cuánto? 1. Entonces la pendiente, miren, la pendiente de la recta tangente en el punto x igual 0 vale ¿cuánto? Vale 1. Esa es la información que yo tengo ahí. ¿Ya? La pendiente de la recta tangente en el punto x igual 0 vale 1. ¿Pero de qué función? De la función con la que tú estás trabajando. ¿Cuál era esa? No es coseno, cuidado, no es coseno porque la derivada es coseno. ¿Quién es la función? La función es seno de x. Entonces si tú quieres analizar eso en un gráfico, por ejemplo aquí, vamos dibujando la función seno, que es una función de esta forma, ¿ya? De esa forma, ¿no? Entonces, en el punto cero, aquí, justo aquí en el cero, tú trazas una recta tangente, la recta debe ser de esta forma, tangente, miren, ¿ya? Entonces, la pendiente de esta recta vale 1, porque la pendiente es la derivada, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí, pues estamos todos claros, está todo claro como el agua. Claro, profe. Todo claro. Bien, entonces, ¿en qué punto me piden calcular a mí la derivada? Me piden calcula la derivada y evalúala en pi medios. Ya listo. Entonces la derivada, vamos a poner aquí una raya para que no se confunda con lo de acá. Entonces la derivada en el punto pi medios, o podemos ponerle si x es igual a pi medios, si x es igual a pi medios, entonces la derivada es igual a coseno de pi medios, que eso es ¿cuánto? 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a pi medios vale 0. Y con esto tú ya te puedes hasta imaginar de cómo es la recta. Si tiene pendiente positiva, si tiene pendiente negativa, si es vertical o si es horizontal. Como la pendiente salió 0, yo ya sé que en el punto pi medios, ¿dónde es el punto pi medios? Aquí. Ahí está el punto pi medios. Yo ya sé que en el punto pi medios debo trazar obligadamente una recta con pendiente horizontal. ¿Por qué? Porque una pendiente horizontal es pendiente igual 0. ¿Sí? Miren, esa es la información que yo obtengo de ahí, ¿no?
Ya, entonces estamos claros, ¿no, chicos? Bien, vamos haciendo otro ejercicio. Si tienen alguna pregunta me la dicen nomás, no hay problema. Vamos haciendo otro ejercicio. Voy de nuevo a copiar la fórmula para tenerla aquí. La fórmula de la derivada, ¿no? Con esta fórmula ustedes calculan la derivada. ¿Ya? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Con esa fórmula. Ya, entonces vamos a poner ahora otro ejemplo. Vamos a poner a la función, pongámosle la tangente, ¿ya? Tangente de x. Y me piden hallar la derivada. Hallar y'. ¿Sí? Bien, entonces, solo hay que aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula y calcular ese límite, ¿no? A ver. Que haría y'. Esto tienen que poner siempre, así como ustedes escriben siempre límite, límite, límite a cada rato hasta que terminen de resolver el problema, ustedes tienen que escribir acá y' igual, así, y' igual y poner límite cuando h tiende a 0. Miren que también escribir de manera correcta es parte de la resolución del problema, ¿no? Si ustedes no ponen límite, ya les bajan puntos. Y si ustedes no ponen y', también les bajan puntos. Ya, entonces aquí hay que poner f de x más h. Si f de x es la tangente de x, entonces f de x más h es la tangente de x más h. Menos f de x, que f de x es la tangente de x, sobre h. ¿Ya? Y ese límite es el que hay que resolver. Ahora la cosa es cómo resolvemos ese límite, ¿no? Es un límite trigonométrico. Ustedes saben que en un límite trigonométrico la tendencia debe ser 0, ya tiende a 0. Recuerden que la h es la variable, la x viene a ser una constante cualquiera, un numerito cualquiera. Ya, entonces hay que resolver ese límite. Por ejemplo, aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar, a ver, en la parte de abajo va a estar el valor de h. Eso no lo va a cambiar nadie, ahí está h. ¿Ya? Tangente de x más h. ¿A qué es igual tangente de x más h? Si ustedes aplican la fórmula, pueden trabajarlo como seno de x más h sobre coseno de x más h. No hay ningún problema. ¿Sí? Esto de aquí es la tangente de x más h. Pero como que un poco largo todo esto de aquí. Es como que demasiado largo. O si ustedes desean, pueden aplicar esto de aquí, ¿no? Pero también recuerden que la tangente de x más y es igual a 1 más, perdón, es igual a tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. También pueden aplicar esa fórmula que está ahí. Esa es la que voy a aplicar yo. Entonces, tangente de x, en este caso no es tangente de x más y, sino tangente de x más h. Sería tangente de x por tangente de h sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. De h, perdón. Y eso dice menos la tangente de x. Entonces, menos la tangente de x. Ahí está. Miren que es un límite nada más, ¿no? O sea, no estoy calculando, no estamos ni siquiera aprendiendo nada nuevo. O sea, este es un límite, nuevo el límite, otra semana de límite. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. es tangente x más h. Más, perdón, sí, más. Sí, hay un más. Gracias. Sí, aquí es más. Gracias. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Pues, a ver, vamos sumando. Dígame. Restarlos, digo. Sí, vamos restando todo esto de aquí, a ver qué Entonces sale. primero sacamos el factor común de tangente de h. ¿Dónde hay factor común? La ¿Qué vas a tangente. sacar de factor? ¿Qué vas a sacar de factor común? ¿El TG? No, TG de h, pues. ¿Por qué vas a sacar factor común TG de H si no hay factor común?
ya. Aquí Gracias. arriba no hay factor común. Acá abajo tampoco hay factor común. ¿Ya? Entonces, a ver, quedaría lo siguiente. Y' va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. A ver, en la parte de abajo va a quedar el valor de h. Y lo que vamos a hacer es sumar todo esto que está arriba. Restar sería, ¿no? Mínimo común sería lo que está aquí nada más. 1 menos tangente de x por tangente de h. Y aquí hay que multiplicar cruzado. Entonces acá arriba va a quedar tangente de x más tangente de h. Miren que es una suma de factores. O sea, esto no creo que no tengo ni siquiera que enseñarles, ¿no? Porque estamos sumando nada más esto. O sea, si ya no saben sumar fracciones, ahí sí ya hay problemas serios. Es una f grandota. Y acá quedaría multiplicado así cruzado, ¿no? Sería menos tangente de x. Y acá menos y menos sería más. Aquí tangente de x por tangente de x sería tangente cuadrado de x por tangente de h. Ya, cuidado se les vaya a poner, se les vaya a ocurrir aquí poner tangente al cubo. Ahí está mal, sí. Y se los digo porque yo ya he visto eso. O sea, miren que son dos variables diferentes. Ya, entonces esto de aquí va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. La raya que manda es la verde, ¿no? Vamos a seguirla poniendo de verde. Esa es la raya que manda. Aquí abajo va h. Y observen que aquí se cancela esta tangente x con la tangente de x se van. Chao. Y entre estos dos que quedan, entre los dos que quedan, yo puedo sacar factor común tangente de h. Saco factor común tangente de h y entonces aquí va a quedar entre corchete 1 más tangente cuadrado de x, no de h. Tengan cuidado con las variables, ¿sí? Y abajo, bueno, abajo no va a cambiar, va a seguir quedando 1 menos tangente de x por tangente de h. No pasa nada aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿O estamos claros? Miren que solamente es un límite que estamos resolviendo. Ustedes ya están cansados de límites, ¿no? Así que ya, pues tienen que saber resolver límites. En el segundo parcial también límites. Todo es límite. Ya, entonces a ver, aquí multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. ¿Y qué es lo que va a pasar? A ver, no, cuidado. Cuidado. Está mal aquí. Sí, porque esto está así y esta h es como que estuviera sobre 1. Ajá, porque la h está solita aquí abajo. O sea, h sobre 1. Entonces aquí sería extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Entonces quedaría que y' es igual al límite cuando h tiende a 0. Como esto está multiplicado por 1, quedaría lo mismo arriba, tangente de h por... Aquí es igual 1 más tangente cuadrado. Si ustedes se saben las identidades, eso no es nada más que secante cuadrado de x. Todo esto va a estar dividido para, y aquí multiplico medios con medios, ¿no? Quedaría h que multiplica a 1 menos tangente de x por tangente de h. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, resulta que como h tiende a 0, entonces ojo, h tiende a 0, entonces esto de aquí vale 1. ¿Sí? Tangente de h sobre h. Recuerden que ese es el límite que vimos nosotros, ¿no? Esto de aquí vale 1, acá parece que no se simplifica nada más y va a quedarte lo siguiente. Cuando h tiende a 0, arriba queda secante cuadrado de x y abajo quedaría 1 menos tangente de x por tangente de h. ¿Ya? En cambio, en este problema sí queda una h aquí todavía, ¿no? Pero recuerden que el límite el límite dice cuando h tiende a 0. Cuando h, cuidado, van a reemplazar aquí en la x, verán. Miren que les estoy diciendo. Ya, entonces tienen que reemplazar en la h aquí. Si yo reemplazo aquí en la h, me queda tangente de 0. ¿Cuánto es la tangente de 0? 0 mismo. Entonces toda esta parte se hace 0, todo esto. Y te queda secante cuadrado de x sobre 1. Y esto de aquí es igual a secante cuadrado de x. ¿Ya?
Y ese sería el resultado. No sé si tienen preguntas, chicos, preguntas. Disculpa, ¿cómo sacó lo de secante al cuadrado? Tangente cuadrado más 1. Aquí ya. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Cuánto vale? 1. 1. Si tú divides esto para coseno cuadrado, divides esto para coseno cuadrado, divides esto para coseno cuadrado, entonces esto se te hace tangente cuadrado de x, esto se te hace 1, y esto de aquí es secante cuadrado de x. ¿Ya? Ah, ¿Estamos? ya, ok. Ya, ahora Sí. sí. Aquí pueden preguntar lo que sea, Profesor, que demostramos lo que sea, chicos. profesor, ¿por Dígame. qué abajo quedó cero? Porque tangente de 0 es seno de 0 sobre coseno de 0. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1, y 0 sobre 1 es Ah, 0. ya. Preguntas, chicos, preguntas. ¿Estamos claros? Bien, entonces, listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, pasemos a otro problema. Recuerden que la clase anterior nosotros vimos la derivada. Ah, ya, pues, ¿qué podemos concluir aquí? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que si la función f de x es la tangente de x, entonces la derivada de la tangente vale secante cuadrado de x. ¿Sí? Esa es la derivada de la tangente, secante cuadrado de x. Y nuevamente les digo, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, profesor, pero la derivada debe salir un número. Sí, sale un número, sino que ese número está aquí comprimido. Tú lo que debes hacer es reemplazar el valor en el cual tú quieres la pendiente. Si quieres si quieres la pendiente cuando x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, solo reemplazas el valor de x y ahí te aparece el número, el valor numérico. O sea, esto es como una fórmula general, se podría decir. Una fórmula general para cualquier punto. Ya evaluando sería la pendiente en dicho punto, ¿verdad? Ya evaluado sería la pendiente en dicho punto, correcto. Ok. Sí, correcto. Ya evaluado sería la pendiente en ese punto. Perfecto. Ya, entonces como les iba diciendo, la clase anterior, para los que estuvieron y no estuvieron, igual recuerden que la clase está guardada en el video C6, creo, si mal no recuerdo. Nosotros hicimos la derivada de logaritmo natural, creo. También hicimos la derivada de e a la x, creo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué más hicimos? No me acuerdo. Creo que esas dos nomás. Sí, solo esas dos. No solo lo del logaritmo natural. La de la e a la x también la hicimos. Ah, sí, profe, tenés razón. Entonces, ¿qué concluimos? Que la derivada del logaritmo natural vale ¿cuánto? 1 sobre x. Concluimos que la derivada de e a la x, ¿cuánto vale? E a la x mismo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hemos sacado? Que si la función es el seno de x, la derivada es el coseno de x. Si la función es la tangente de x, la derivada vale secante cuadrado de x. Y así ustedes pueden sacarle la derivada a cualquier función que ustedes deseen, a cualquiera.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejercicio sencillito nomás, ya que algunos que ya han visto física no lo pueden hacer esto al ojo directamente, pero vamos viendo por qué es que pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa si la función, por ejemplo, es f de x igual a x al cubo? ¿Ya? ¿Cuánto valdrá la derivada, no? Como les digo, algunos que están viendo física puede ser que esto lo hagan al ojo, pero ahora ¿por qué sale eso, no? Y es porque la derivada se la calcula como el límite cuando h tiende a cero. ¿Qué cosa va aquí? F de x más h. ¿Quién es f de x más h? A ver, si f de x es x al cubo, entonces f de x más h sería x más h al cubo. Menos f de x, pero f de x es x al cubo sobre h. Y ese límite es el que hay que calcular. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a cero. Resolvamos este binomio al cubo. X más h al cubo sería el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Ya? Entonces, obviamente esto ustedes deben saberlo, ¿no? ¿Cómo se resuelve este binomio al cubo? Y a eso hay que restarle x al cubo sobre h. ¿Sí? Aquí pueden observar claramente que el x al cubo se cancela con este x al cubo de acá. ¿Ya? Esto me va a quedar el límite cuando h tiende a cero. Observen que entre los tres términos que están aquí en el medio, se puede sacar factor común algo, que es la h. Si saco factor común la h, entonces aquí queda 3x al cuadrado. Aquí quedaría más 3x por h. Y aquí en este quedaría más h al cuadrado. Y todo esto está dividido para h. ¿No? Pueden observar claramente que se cancela h con h. Recuerden que la variable es la h. La x es una constante cualquiera. Es una constante nada más. Entonces te queda que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado. Como ya no hay nada que simplificar, entonces reemplazo el valor de h. Esto se hace 0. Es ok. Esta partecita aquí se hace 0. Aquí reemplazo el valor de h y se hace 0. Y aquí no, porque no es x, es h. Entonces la x es una constante, por lo tanto me queda solo esto, miren. De 3x cuadrado. Y como la x es una constante, el límite de una constante vale la misma constante. Y esta sería la derivada de x al cubo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, preguntas. ¿O estamos claros? Está fácil, está difícil. Miren qué límite, ¿no? Estamos de nuevo haciendo Todo límites. claro, profe. 100 de 100. Profesor, mostrar la anterior un momento. ¿Cómo? ¿Puede mostrar la anterior un momento? Claro, sí, no hay problema. Eso. Sí. Gracias. ¿Ya? Profesor, hoy día nos va a dar límites, perdón, derivadas laterales. Sí, creo que sí alcanza. Sí, eso vamos a ver, ajá. Eso nos toca mañana. Les toca mañana. ¿Qué? ¿Prueba? Profesor, Dígame, dígame. derivadas de orden superior implícita. Eso no vamos a alcanzar a ver. Pues, Pero puedes verlo en el canal, ahí está. ¿dónde está? Ahí búscalo, así como derivadas. Ok. Gracias. Es que yo no puedo avanzar tan rápido porque tengo que enseñarles todo bien para que puedan hacer bien las lecciones, que es lo que importa, ¿no? O sea, las lecciones son los que más peso tienen. Y los talleres sumativos, entonces no puedo enseñarles por encimita, tengo que enseñarles bien, bien. Para llegar a derivada implícita, faltas hartísimo. Pero ya, pues si te van a tomar, ¿qué te puedo decir? Salado te puedo decir. No te puedo decir nada más. No.
Así que por eso yo les digo que si algún tema ya les van a tomar, revisen el canal porque ahí está la mayor. Creo que está todo. Aunque los otros, lo que falta, lo voy a ir completando en esta semana. Tienes que buscar en la lista de reproducción que se llama cálculo diferencial. Métete a esa lista, cálculo diferencial. Ahí tienes que buscar, ahí están todos los temas en orden. Ya, pues de derivada sigue después de límites. Así que por ahí debe andar. Bien, entonces, a ver. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Profesor, una consulta. En el canal hay derivadas de coordenadas polares. Creo que hay un deber de eso. Sí, creo que hay un deber de eso. Están casi todos los temas, te cuento. Ok. Eso es lo que hay que buscar, nada más. Derivadas polares. Creo que sí, creo que está en un deber. Sí, creo que está. A ver, espérense un momento, déjenme ver qué toca. Ya, a ver, entonces, miren, esta fórmula que estamos utilizando por ahora, y igual al límite cuando h tiende a cero, de f de x más h, menos f de x sobre h. Esta fórmula de aquí tú la vas a utilizar cuando quieres hallar una derivada, perdón, y', cuando quieres hallar una derivada, pero de manera general. O sea, de manera general para cualquier valor de x. Y no te pidan reemplazarla en un punto. Por ejemplo, miren, como este ejemplo de aquí. Aquí me piden, me dan la función tangente y me piden hallar la derivada. Pero no me dicen evalúala en un punto. Entonces, como solamente me piden hallar la derivada, tú aplicas esta fórmula que está aquí. Resuelves y te sale que la derivada vale secante cuadrado. Igual que en el problema anterior. En el problema anterior, bueno, aquí sí está la diferencia, ¿no? Me daban la función seno y me pedían hallar la derivada. Entonces yo hallo primero hallo la derivada con este límite. Miren, resolvimos todo esto y me sale que la derivada vale coseno de x. Una vez que tengo la derivada, la evalúo en el punto que me piden, que en este caso es pi medio, y recién ahí obtengo el valor numérico que es 0. ¿Ya? Pero, a ver, hay un procedimiento mucho más rápido si es que te piden hallar la derivada y evaluarla en un punto. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es para hallar la derivada de forma general. De forma general para toda x que pertenece a los reales. ¿Sí? Ya, pero como les iba diciendo, hay otra fórmula, pero en cambio esa fórmula es para cuando ya te piden evaluar en un punto. Por ejemplo, si te piden la derivada en un punto x sub 0, por lo general no te la escriben así, te la escriben así, hallar f' evaluada en un punto x sub 0. O sea, directamente evalúala. No vamos a hacer esto de acá, que primero obtengo la derivada, sale coseno y luego le evalúo, no. Sino que directamente podemos utilizar esta otra fórmula que la voy a escribir aquí, y al límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x sub 0, perdón, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esta fórmula de aquí te sirve para poder hallar la derivada, pero ya directamente evaluada en un punto. Sí, directo, sí, directamente. Ya no necesitas primero hallar la derivada y luego evaluarla, sino que aquí directamente te bota cuál es el valor numérico de la derivada. Es mucho más rápida que la de acá arriba. Depende para qué la quieras usar, ¿no? Ya, entonces,
No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Preguntas. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Sencillo, solamente tienes que a esta fórmula de aquí hacerle un cambio de variable. A esta fórmula le haces un cambio de variable y obtienes lo que está acá. Eso es lo único que hay que hacer. Así que ahí les dejo de tarea eso de ahí, ¿no? A esta fórmula le haces un cambio de variable Profe, y obtienes la de acá. Dime. ¿podemos hacer un ejercicio con la segunda Obvio, función? vamos a hacer, claro, vamos a hacer. Ya. Sí, claro. Ya, entonces, a ver. A ver, entonces vamos haciendo un ejercicio, ¿no? Vamos poniendo que... A ver, ¿qué pasaría si f de x es igual a 1 sobre x? Y vamos a hallar la derivada, hallar f', pero evaluada en el punto, pongámosles, evaluada en 1. Sí, evaluada en 1. F' evaluada en 1. ¿Ya? Entonces, miren, aquí me piden hallar la derivada, pero ya que le evalúen el punto 1 directamente. O sea, no me piden simplemente hallar f' de x. Si me hubieran pedido hallar f' de x, utiliza la de acá. ¿Por qué? Porque es mejor la de acá. ¿Ya? Pero, como aquí te piden hallar la derivada evaluada en el punto 1, utiliza la de acá. ¿Por qué? Porque esta es más rápida que la de acá, si tú quieres hallar directamente evaluada en un punto. Ya, entonces, todo depende para qué la vayas a utilizar. Entonces, la derivada evaluada en el punto 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, ¿no? Observen aquí que aquí dice f' evaluada en x sub 0. Y eso es el límite cuando x tiende a x sub 0, que viene a ser este mismo punto, que en este caso es el 1. ¿Ya? Acá arriba debe decir f de x, pero ¿quién es f de x? Ah, listo. F de x es 1 sobre x. Menos f evaluada en x sub 0. F evalúala en x sub 0. ¿Quién es x sub 0? El 1. ¿Cuánto quedaría la función evaluada en 1? 1 mismo. Dividido para x menos x sub 0. No sé si hasta ahí me entendieron, chicos. ¿Me confirman? ¿Alguien entendió? Para repetir ahorita mismo. Profe, Sí, dígame. lo del uno es porque reemplaza la derivada de f de 1 en x, ¿verdad? Y se hace 1 igualmente. Claro, reemplazo la función evaluada en el punto 1, te quedaría 1 sobre 1, que eso es 1. Claro, esa era la pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Profesor, pero ¿por qué es 1? No entiendo muy bien esa parte. ¿Cómo? Porque bueno, aquí dice f evaluada en x sub 0. ¿Quién es f de x? F de x es igual a 1 sobre x. ¿Y quién es x sub O 0? sea, Es 1. no entiendo por qué x tiende a 1. Porque ¿Cuál mira es? la fórmula. Aquí dice f' evalúala en x sub 0. Y entonces acá te queda el límite cuando x tiende a x sub 0. Como aquí es Ya, 1, acá es 1. ¿Sí? ya. ¿Sí la viste? Sí. ¿Sí la viste? ¿Sí Sí, sí. entendiste? O sea, es el Sí, ya mismo, lo entiendo más. el mismo punto que está aquí. O sea, si te piden la derivada evaluada en 3, es el límite cuando x tiende a 3. Así. Es el mismo punto aquí. Aquí dice x sub 0, x sub 0. Aquí también va x sub 0 y aquí adentro también va x sub 0. ¿Ya? Pero en cambio aquí dice f de x sub 0. Pero como x sub 0 vale 1, sería f de 1. Entonces acá está la función f. Esta función la evalúas en 1 y te quedaría 1 sobre 1, que es 1. ¿Sí?
¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo claro, profe. Pero claro. Bien, entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular este límite simplemente. ¿Ya? Calcular este límite de aquí. Miren, es otra vez límite. O sea, lo que vamos a calcular simplemente son límites. Todo el semestre vamos a estar calculando límites y límites. Claro que cada vez se van a poner más complicados los límites, ¿no? Entonces, me quedaría que f' evaluado en 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 1. Bueno, aquí yo creo que primero hay que restar esto que está acá arriba. La parte de abajo va a seguir siendo x menos 1. Restamos acá arriba. Mínimo común sería la x. ¿Sí? La x nada más. Y si yo resto todo esto, quedaría 1 menos x acá arriba. ¿Ya? Entonces quedaría límite cuando x tiende a 1. Este x menos 1 es como que estuviera sobre 1. Entonces aquí puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y quedaría 1 menos x sobre x por x menos 1. Ya, entonces esto queda límite cuando x tiende a 1. Aquí en la parte de arriba puedo sacar el menos, saco el menos y aquí queda x menos 1. Sobre x por x menos 1. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos observar que esto se cancela y quedaría límite cuando x tiende a 1. X tiende a 1 de menos, arriba queda 1, sobre y abajo queda x. ¿Ya? Como es un límite, reemplazo el valor de 1 aquí, reemplazo el 1 y al reemplazar el 1 todo esto queda menos 1. Es decir, en otras palabras, la derivada en el punto 1 es igual a menos 1. O sea, la pendiente de la recta tangente en el punto 1 es igual a menos 1. Y entonces tú ya sabes que la recta tiene esta inclinación. Así, de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene pendiente negativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos todos claros? Mister, yo Diga. tengo un ejercicio del tema de derivadas en un punto. No sé si lo podría hacer. Es corto. Sí, sí, envíalo, Ya, envíalo ya se lo a paso mí por el o al grupo. grupo, como sea. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, Jorge, eso lo hacemos ya mismo porque hay que ver otra cosa. Ya listo, mister. Dale. A ver, bien chicos, sigamos en lo que estábamos, vamos viendo otra cosita. Espero que haya quedado claro esto de aquí. Cuándo utilizar una fórmula y cuándo utilizar la otra fórmula. ¿Ya? Eh, a ver, no siempre se puede calcular la derivada. Hay funciones a las que no se les puede calcular la derivada. Por ejemplo, a ver, Valor absoluto. si yo tengo una función, por ejemplo, si yo tengo una función de esta forma, esa es la función f de x, y aquí está nuestro punto x sub 0,
Como ustedes pueden observar, aquí hay un salto, ¿ya? Como pueden observar, f, primera condición, f no es continua en el punto x igual a x sub 0, ¿ya? Y como segundo, o sea, aquí está el salto, ¿no? Hay un salto. Se dice, no se dice hay un salto, se dice la curva no es suave. F no es suave. ¿Ya? Entonces, mientras vayamos avanzando, vamos a ir corrigiendo ciertos términos mal dichos. Ya que, o sea, cada vez hay que ir mejorando el lenguaje formal, ¿no? O sea, antes nosotros decíamos hay un salto, sí, porque hasta ahí habíamos llegado. Pero ahorita ya estamos aprendiendo límites, derivadas y hay que ir también fortaleciendo el lenguaje formal, ¿no? Cuando ustedes tienen un salto, se dice que la función no es suave, ¿ya? ¿Qué significa que la función no sea suave? Significa que, observen lo que voy a poner. Ojo, suave en el punto x igual a x sub 0. Significa que la derivada por la derecha del punto es diferente a la derivada por la izquierda del punto. Eso significa que la función no es suave, ¿ya? Es decir, a ver, si tú ya le metes la traducción a esto, o sea, ustedes ya deben entender esto de aquí, quiere decir lo siguiente, miren, la pendiente de la recta tangente, o podríamos decirlo de otra forma, mucho más sencillo. Si yo trazo una recta tangente, ojo, si yo trazo una recta tangente a la derecha del punto x sub 0, la pendiente de esa recta va a ser diferente a la pendiente de la recta tangente por la izquierda del punto x sub 0. Es decir, tú tienes que trazar dos rectas. Una recta por la derecha del punto x sub 0, perdón, recta tangente, ¿no? Y otra recta por la izquierda del punto x sub 0. Y entonces, como estas dos pendientes son diferentes, se dice que no existe, perdón, se dice que la función no es suave. ¿Ya? Aquí no se puede apreciar mucho, pero a ver, si yo pongo una función, por ejemplo, de esta forma, déjenme pensar. Sí, yo creo que esta es la más sencilla de observar este análisis. Por ejemplo, el valor absoluto, o una función que sea así de esta forma, ¿no? Que tenga un pico. ¿Ya? Por ejemplo, si en este punto de aquí, este viene a ser mi punto x sub 0, ¿no? La derecha de x sub 0 viene a ser acá, la izquierda de x sub 0 viene a ser acá. Por ejemplo, aquí a la derecha de x sub 0, yo trazo una recta tangente. ¿Cómo debería ser la recta tangente? Cuidado, no vayan a pensar que la recta va a ser de esta forma. Perdón. Sí, eso no es una recta tangente. Recuerden lo que yo les mencioné. Una recta tangente tiene que seguir la dirección de la curva. En este caso no tiene más opción que seguir la dirección de la recta, así de esta forma. O sea, la pendiente de la recta viene a ser la misma pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Eso lo vamos a comprobar ya mismo. Miren, entonces esta recta de aquí tiene una pendiente M1 por la derecha de x sub 0. X sub 0 es el punto de aquí del medio, ¿no? Y si yo trazo otra recta tangente a la izquierda del punto x sub 0, acá, miren, acá está a la izquierda de x sub 0, trazo una recta tangente, la recta tiene que seguir la misma dirección de la curva, por lo tanto tiene que estar aquí encima. Observen que esta recta tiene una pendiente M2. Y entonces M1 es diferente de M2. Es decir, la pendiente por la derecha de x sub 0 es diferente a la pendiente por la izquierda de x sub 0. ¿Ya? Entonces se dice que la curva no es suave. ¿Ya? Entonces aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? En cambio, ¿qué pasa acá arriba? Acá arriba es un poco diferente porque como aquí hay un salto,
tú ni siquiera puedes trazar una recta tangente. O sea, cuando tú tienes un salto, no existe recta tangente, no hay recta tangente. ¿Ya? Entonces, de igual forma se dice que la curva no es suave. Porque aquí tú no puedes trazar ninguna recta tangente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? En estos dos casos, en este caso de aquí, caso 1, y en el caso de acá, caso 2, el caso 2 no es valor absoluto, por si acaso. El caso 2 es cuando tú tienes un pico. ¿Sí? Un pico quiere decir un cambio brusco de la función. Miren, la función viene aquí así recta y flin cambia así de largo, ¿sí ven? Cambia bruscamente. Eso se le llama un pico. O tú vienes así y aquí cambias así bruscamente, ¿no? Entonces aquí se forma un pico. Entonces aquí la función no es suave. ¿Por qué? ¿Por qué no es suave? Porque, observa, ¿no? Está clarísimo aquí, ¿no? Si en este punto trazo, perdón, no en ese punto, a ver, si este punto es x sub 0, aquí a la derecha de x sub 0, trazo una recta tangente, de esta forma, miren cómo es la pendiente, ¿no? En cambio, ahora acá, perdón, es al revés, esta sería la izquierda, y acá sería la derecha. Y en cambio acá a la derecha del punto, la voy a trazar aquí encimita para que se vea, ¿no? Aquí a la derecha del punto tengo otra pendiente. Esta es una pendiente M1, esta es una pendiente M2. Entonces M1 es diferente de M2. ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí la curva no es suave. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O está claro esto de aquí? Esta es la parte teórica, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos casos? El caso 1 cuando tienes un salto, el caso 2 cuando tienes un pico. Si tú observas, el caso 2, la función sí es continua. O sea, miren, es continua. Acá también es continua la función. A ver, aquí, primera condición, es continua. En x igual a x sub 0. En cambio, no cumple la segunda condición. F no es suave. En x igual a x sub 0. ¿Ya? A ver. Si una función no cumple una de estas dos condiciones, si una función no cumple una de las dos, se dice que en ese punto no existe la derivada. No existe la derivada. ¿Ya? Y si la derivada no existe, se dice que la función no es diferenciable en ese punto. ¿Ya? A veces le decimos diferenciable, pero a veces también le decimos derivable. Compórtate, por favor. Gracias. ¿Ya? A veces le decimos derivable a esto también. O sea, la función no es derivable en el punto x igual a x sub 0. En otras palabras, para que una función sea derivable, o para que la derivada exista, ¿no? Para que f sea derivable, primero debe ser continua. Y segundo, debe ser una curva suave. ¿Ya? Es decir, debe cumplirse esta condición que está aquí. La derivada por la derecha del punto tiene que ser igual a la derivada por la izquierda del punto, para que sea suave. Recuerden que aquí yo puse f no es suave, es decir, la derivada por la derecha es diferente a la derivada por la izquierda.
Entonces, para que f sea suave, la derivada por derecha y por izquierda deben ser iguales. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, una Vamos, pregunta. dígame, Es sí. decir que, o sea, si es diferente, sí va a existir derivada. ¿Cómo si es diferente? Si es diferente la pendiente a la derecha y la izquierda, sí existe la derivada. No, no existe. Mira aquí, yo eso, por eso lo puse. Si una función, mira, en el primer caso no es continua y tampoco es suave. En el Sí es. segundo caso, sí es continua, pero no es suave. Entonces, en otras palabras, se dice para ambos casos, para cualquiera de estos dos casos, se dice que en este punto no existe la derivada. En otras palabras, se dice que no es derivable o no es diferenciable, que es lo mismo. En ese punto nada más. Entonces, podríamos decir que la función signo, escalón y entrada mayor no tienen derivada. ¿Cómo que no tienen? Sí tienen, pero hay un punto en donde no la tienen. Ah, ya, ok. Ya, profe, muchas gracias. Correcto. Profe, y en caso de que sea discontinuidad removible, sí habría derivada, ¿verdad? No, no hay, no hay, no hay, no hay, Oye. no hay. No hay nada que sea, nada que Profe, tenga. Sí, sí. pero por intervalos sí habría derivable. Sí podría Correcto. ser Por derivable. intervalos, ahí sí, perfecto. Buen análisis. Sí, correcto. Porque yo puedo tener una función, yo puedo tener esta función, pero no trabajo, solamente trabajo con este intervalo de acá, por ejemplo, este tramo de aquí. ¿Sí ves? Entonces, en este tramo, la curva es continua y es suave. Entonces, aquí sí existe la derivada. Pero otra cosa es que yo trabaje con toda la función. Entonces, aquí es continua, pero en este punto no es suave. Entonces, no existe la derivada. ¿En dónde? En este punto, solo en ese punto. Porque en los demás puntos sí existe la derivada. Profe, en algunos libros decía que había una tercera condición para ser derivable, que decía que la recta tangente no sea vertical. Esto aquí. También es lo mismo, es lo mismo. Cuando, a ver, para que la recta sea vertical, quiere decir que la pendiente tiene que ser ¿cuánto? Una recta vertical. A ver, por ejemplo, voy a dibujar aquí una función cualquiera de esa forma, y tú tienes una recta vertical aquí, así, en ese punto. ¿Esta pendiente cuánto vale? A ver, si la Infinito. pendiente, correcto, si la pendiente horizontal vale 0, entonces la pendiente vertical vale infinito. Entonces, nosotros no podemos decir que la derivada es igual a infinito, porque la derivada es un número y el infinito no es un número, entonces se dice que no existe la derivada. ¿Sí? En ese punto, si la derivada te sale infinito, no existe la derivada en ese punto. Pero con estas dos condiciones es suficiente, con estas dos de aquí. Porque con esto tú ya estás calculando las derivadas. Si una de estas dos derivadas te sale infinito, pues es lógico que no existe. ¿Ya? Entonces ahí ya no va a ser, no existe la derivada, no va a ser derivable o no va a ser diferenciable, se dice. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ya? Miren, vamos haciendo un ejemplo, ¿no? Antes de terminar la clase todavía falta, pero vamos haciendo un ejemplo de esto de aquí. Igual si algo no alcanzaron a copiar, al final me dicen, ¿no? Porque ahí, aquí tengo todo, entonces ahí solamente retrocedo y le toman foto o pueden ver el video nuevamente, ya que está siendo grabado igual. A ver, por ejemplo, miren, me dan una función f de x igual a valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Pongámosles así. Me piden hallar la derivada en el punto 1.
¿Ya? Hallar la derivada en el punto 1. Miren, por ejemplo, en física ustedes no pueden derivar estas funciones, ¿sí se dan cuenta? O si, por ejemplo, me ponen una función como antes mencionaron, signo de x, en física no se puede derivar esto, pero aquí en cálculo sí se puede. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Ya, entonces, aquí, cuidado, no me están pidiendo que haya la derivada directamente, no. Te están preguntando si existe la derivada en el punto 1. Eso es lo que te están preguntando, solo que te lo dicen indirectamente. Te piden hallar la derivada en el punto 1. Pero en otras palabras te están pidiendo determina si existe la derivada en el punto 1. ¿Ya? Entonces, si tú quieres analizar si existe la derivada en el punto 1, tienes que primero analizar continuidad. ¿Por qué? Porque si la función, como dice acá, ¿no? Si no es continua, entonces ya no existe la derivada. ¿Ya? Entonces, primero, continuidad. Calculo. ¿Continuidad en qué punto? En el punto 1. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. La función viene a ser valor absoluto de x menos 1. Debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Y esto debe ser igual a la función evaluada en 1. Ya, no creo que se hayan olvidado ya continuidad, ¿no? Recién hoy día les tomaron, creo que eso, entonces deben tenerlo presente, ¿no? Analizo continuidad en el punto 1, entonces la derivada por la derecha debe ser igual a la derivada por la izquierda y debe ser igual a la función evaluada en el punto 1. Entonces, esto como es un valor absoluto, recuerden lo que yo les mencioné, cuando ustedes tienen un valor absoluto tienes que aplicar la definición. Entonces, te quedaría lo siguiente, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, el valor absoluto se convierte en ¿quién? En x menos 1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1 cuando x es mayor o igual a 1 y vale 1 menos x cuando x es menor a 1. Entonces, como yo estoy trabajando por la derecha del 1, la derecha viene a ser lo que está acá. X mayor a 1. Mayor a 1 quiere decir la derecha del 1. Entonces el valor absoluto se convierte en lo que está aquí. Por eso es que le quito el valor absoluto y me quedo solo con x menos 1. ¿Sí? Y este límite debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y por la izquierda del 1, en cambio, estoy trabajando acá, miren. X menores a 1. Los menores a 1, aquí está el 1, ¿no? Los menores a 1 vienen a ser los de acá. Entonces sería 1 por la izquierda. Entonces el valor absoluto se convierte en 1 menos x. Y eso es lo que debo escribir aquí. En vez de escribir valor absoluto de x menos 1, escribo 1 menos x. ¿Sí? Y esto debe ser igual a la función evaluada en 1. Aquí está la función. Esta función evalúala en 1 y ¿cuánto te queda? Valor absoluto de 1 menos 1. ¿Sí? Entonces calculemos este límite, no hay mucho que hacer, solamente reemplazar el punto, sería 1 menos 1 igual, acá también reemplazo el punto, 1 menos 1 y acá queda 0, ¿no? Y esto me queda 0 igual a 0 igual a 0. Conclusión, es continuo. En el punto 1, ¿no? Solo en el punto 1. Es continua en el punto x igual 1. Pero si es continua, ¿ya existe la derivada? No. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el caso de acá. Estamos en el caso 2, donde yo tengo una función continua. ¿Sí ven? Pero tengo que analizar ahora si la función es suave o no es suave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que la derivada exista deben cumplirse las dos condiciones. Para que la derivada exista deben cumplirse las dos. No solo una, sino las dos. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Mister, ¿puedes repetir la última parte? Me quedé hasta la parte donde es continuo en x igual a 1 y dijo que ahora estamos en la segunda parte, esa parte. Claro, es que, o sea, te pueden preguntar alguna pregunta teórica como las que les han estado tomando. Si una función es continua, ¿la derivada existe?
la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una función continua como la que está aquí o como la que está acá, pero puede ser continua, pero no es una curva suave en este punto. Entonces, al no ser una curva suave, la derivada tampoco existe. ¿Ya? Entonces, para que la derivada exista, podemos, o sea, tachando esto, para que la derivada exista, tienen que cumplirse las dos, ser continua y ser suave. Las dos tienen que cumplir, no solo una. ¿Sí está claro? Sí, mister. Eso sería como contraejemplo. ¿No? Ahí tendrías que poner un contraejemplo, claro. Bien, entonces vamos analizando ahora la segunda condición. Continuidad, pregunta, ¿no? ¿F es suave? Pregunta. O sea, porque tenemos que responder si la curva es suave o no es suave. Y para saber si la curva es suave, tienes que calcular la derivada por la derecha del punto. Y esto tiene que ser igual a la derivada por la izquierda del punto. Si esto se cumple, la curva es suave. Y como ya es continua, porque aquí concluimos que sí es continua, y si llegamos a concluir que sí es suave, es decir, se cumplen las dos, entonces la derivada existe en ese punto. ¿Ya? Bien, entonces calculemos la derivada por la derecha del punto. ¿Quién es el punto? El 1. Aquí está, ¿no? La derivada de 1 por la derecha. A ver, ¿y cómo calculo la derivada de 1 por la derecha? Ah, entonces aquí aparece la fórmula de acá. Esta, la derivada evaluada en un punto. ¿Sí ven? Esta de aquí. Entonces la derivada evaluada en un punto, que este punto sería 1 por la derecha, sería el límite cuando x tiende a x sub 0, pero x sub 0 es 1 por la derecha. Ya, no sé si me hice entender, ¿no? Miren que es esta fórmula, ¿no? Aquí es x sub 0, acá también es x sub 0. ¿Ya? Entonces aquí es 1 por la derecha, entonces acá también es 1 por la derecha. Aquí va f de x, observen la fórmula, ¿no? F de x menos f de x sub 0, pero f de x es valor absoluto de x, menos 1. Menos f de x sub 0, o sea, sería f de 1, ¿no? ¿Cuánto es f de 1? 0. Sí, sí está claro esto de aquí, chicos, f de 1. Función evaluada en 1, sería 0. Dividido para x menos x sub 0, que sería x menos 1. ¿Ya? Y ese es el límite que hay que calcular. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Ya nosotros vimos ya que el valor absoluto, cuando trabajas con el 1 por la derecha, se convierte en ¿cuánto? En x menos 1. Y todo esto dividido, eso lo vimos acá, ¿no? Miren, acá está. Valor absoluto, cuando trabajas con el 1 por la derecha, se convierte en x menos 1. Por eso ya le puedo quitar simplemente el valor absoluto. Porque estoy trabajando a la derecha del 1. Y en la parte de abajo va x menos 1. Sí, dígame. La parte del denominador no va 1 por derecha también. Cuando No, no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Ahí no va, Ok. ahí se queda así nomás, simplemente. X menos x sub 0, nada. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto sale este límite? Sale 1, porque esto se simplifica y queda 1. ¿Sí? Entonces, la derivada por la derecha del 1 vale 1. O sea, la pendiente de la recta tangente a la derecha del 1 vale 1. Ahora calculemos la derivada por la izquierda del 1. De 1 por la izquierda. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Recuerden cómo es la fórmula. Aquí va la función, que es valor absoluto de x menos 1, menos f de x sub 0, nuevamente vale 0, sobre x menos 1. ¿Ya? Miren que es esta fórmula de aquí la que estoy aplicando, ¿no? Ustedes que la tienen por ahí anotada, es esta la que estoy aplicando. ¿Sí? ¿Por qué esta? Porque aquí te dicen la derivada evaluada en un punto. En cambio, la de acá es para hallar la derivada de manera general, nada más. Bien, entonces en cambio ahora estoy trabajando a la izquierda del 1. Entonces el valor absoluto, cuando trabajas a la izquierda del 1, se convierte en esto que está aquí. 1 menos x. Entonces esto te queda límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Este valor absoluto se convierte en 1 menos x sobre x menos 1. Y si ustedes calculan este límite, esto va a salir menos 1.
Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede concluir aquí? Pues se puede concluir que la derivada por la derecha salió diferente a la derivada por la izquierda. Por lo tanto, la curva no es suave. En el punto 1. Porque el punto 1 es el que estamos analizando, ¿no? Y por lo tanto, se concluye que f' de 1 no existe. O en otras palabras, se puede decir también que f no es derivable en x igual 1. No es derivable o no es diferenciable. Es lo mismo. Es lo mismo, pero aquí en una variable, ¿sí? Porque ya cuando vean varias variables, ahí sí estas dos palabras son totalmente diferentes. Aquí en una variable, estas dos palabras son la misma. ¿Qué hubiera pasado si estas dos derivadas salen iguales? Por ejemplo, la derivada por la derecha del 1 sale igual a la derivada por la izquierda del 1. Entonces quiere decir que la derivada en el punto 1 también vale ese mismo valor que te sale, el valor L sería. O sea, si la derivada por la derecha te sale igual a la derivada por la izquierda, entonces la derivada en el punto 1 también toma el mismo valor L. ¿Ya? Eso ténganlo ahí presente, ¿no? Y bien, chicos, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la clase. Profesor, entonces, para que la f' de 1 exista, los dos valores deben ser iguales. Y debe ser continua. Ok. Exacto, deben cumplirse las dos condiciones. Las dos. Profe, Porque ¿y se puede hacer de si la alguna función, forma? espérame un ratito, si la función no es continua, ya no tienes que hacer esto. Porque aquí clarito dice, ¿no? En el resumen que les hice acá. Si no es continua, ya no existe derivada. ¿Ya? Entonces, si te hubiera salido que no es continua, ya no tienes que hacer esto. Directamente concluyes que no existe la derivada. ¿Qué estaba preguntando? Disculpa. Que si es posible hacer que exista. No, no se puede hacer. Ah, ok, gracias. No se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Nadie. Vamos, participen. Ahorita es donde tienen que aprender. Para que Profesor, ¿por qué? hagan bien todo. Dígame. Profesor, ¿por qué puso que f evaluada en 1 debe ser igual a la pendiente? ¿Cuál? Lo último que puse aquí. Ajá. O sea, no, yo dije que hubiera pasado si estos dos valores te salen iguales. O sea, en otro problema, ¿no? Estos dos valores te salen iguales, entonces tú concluyes que la función es suave. Y si es suave, entonces es derivable. Y no solamente eso, sino que la derivada, mira, perdón, aquí me faltó ponerle prima. Ajá. La derivada en el punto también vale el mismo valor de estas dos. Por eso le puse igual. Y ¿Ya? eso es igual al límite, puso. No, eso es igual a un valor L cualquiera. Ah, ya. Profesor, Dígame. si nosotros demostramos que la derivada existe, entonces ya es continua. ¿Cómo?
Si nosotros demostramos que la derivada es la misma en ambos lados, o sea, hacia los laterales es la misma, entonces se puede concluir que también es continua. No, no se puede concluir eso. Tampoco. No. Si las derivadas son iguales, no quiere decir que sea derivable. Si la función es continua y las derivadas son iguales, entonces existe la derivada. Tienen que cumplirse las dos, no solamente una. O sea, no porque estas dos den iguales, ya quiere decir que es derivable la función. No, también debe ser continua la función. ¿Ya? No porque estas dos den iguales, ya es continua automáticamente la función. No, eso no es real. ¿Quieres ver cómo no es real? Así, sencillito, facilito. Tengo una función cualquiera, una recta, te la voy a poner así, más rápido. Y aquí en un punto, x sub 0, aquí está el punto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom a esto para que veas bien. Por si acaso no llegan a ver, ¿no? Entonces analizo aquí a la derecha del 1, perdón, a la derecha de x sub 0. Aquí está la derecha de x sub 0. Mira que aquí está x sub 0, aquí sería la derecha de x sub 0. Entonces aquí en este punto trazo una recta tangente. ¿Sí ves? Esta Sí. pendiente vale m1, en cambio acá a la izquierda de x sub 0 también trazo otra recta tangente, aquí. Y esto tiene una pendiente m2, pero m1 es igual a m2. Es decir, la derivada por la derecha de x sub 0 es igual a la derivada por la izquierda de x sub 0. Pero f no es continuo. ¿Sí ves? Ok. Entonces, por lo tanto, f' en el punto x sub 0 no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deben cumplirse las dos. Ser continua y que sea suave. Las dos deben cumplir, no solo una. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claros? Claros como el agua. Todo claro, maestro. Ya, miren, déjenme buscar. Por ejemplo, ¿qué pasa si no me dan la función? Todavía siguen todos aquí, ¿verdad? Parece que se salió uno, pero bueno. A ver, ¿qué pasa si no me dan la función? No me dan la función como aquí, ¿no? Aquí me están dando la función y yo analizo la continuidad y analizo la suavidad de la función. Y concluyo si existe o no existe, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me dan la función y me dan la gráfica? Pues si me dan la gráfica de la función, mucho más fácil, pues chicos, miren, déjenme buscar aquí un problema. Del deber, vamos a ver aquí dónde está eso. Aquí. Derivadas, como que... No, este no, debe ser acá, aquí. Profe, en el grupo le enviamos una gráfica. No, esa la hacen ustedes, acá vamos a hacer acá. Esa está más abajo. No, esto no es, debe ser el 5 entonces. Déjenme ver. ¿Qué es esto? Esto es continuidad. Esta no es la 6 entonces. Este sí. Ya aquí, por ejemplo. Un tema de examen, miren. Ya, abajita es. Y solo con la teoría, nada más. Ya, por ejemplo, me dan ese gráfico. Miren que es un tema de examen. No le presten atención a las respuestas porque a veces estos deberes tienen mal hecha la respuesta. Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué te pide? No, miren, yo les voy a poner los puntos más claros. Vamos, literal A, analizar la derivada en el punto 2. Literal B, analizar la derivada en el punto 0. Y literal C, analizar la derivada en el punto 5.
Y pues, ya ahí sí podemos hacer la de acá, literal D. Vamos a hacer la que dice aquí, la derivada evaluada en menos 2 por f de 0. Y ya con eso ustedes prácticamente ya podrían hacerla acá también, ¿no? Más o menos tienen que ir viendo. Entonces déjenme hacerlo esto aquí, a ver si se puede hacer un poquito de zoom. Sí, ahí, para que vean bien. Si ven bien se les queda, ¿no? A ver, entonces, ¿qué te pide aquí? Literal la derivada en 2. Miren que este de aquí fue un tema de examen. Entonces aquí está el punto 2. Aquí está el punto 2. Ah, pero me doy cuenta que en el punto 2 hay un pico. Entonces la derivada en el punto 2 no existe. Ya está. Eso es lo que tenían que responder. ¿Por qué? Porque no es suave. ¿Sí? Profesor, y no habría que demostrar algo, nada. No, no. Profe, pero ahí dice f en el punto 2, ahí no dice derivada. No, mira aquí. Ahí dice. ¿Ya la viste? Sí. Aquí también hay. Ay, ahora, disculpa. No hay problema, no hay problema. Bien, entonces, sí ven, miren, este es un tema de examen y así es como tenían que responder, nada más. No te están pidiendo demuestre que la derivada de en 2 no existe, ¿no? Literal A, ¿cuánto vale la derivada en 2? Nada más. Literal B, la derivada en 0. Ah, ya, pues aquí está el punto 0. Me pongo aquí en el punto 0, pero me doy cuenta que aquí se forma una parábola. ¿Sí ven? Y aquí está el punto más bajo de la parábola. ¿Y cómo trazo? A ver, pero, o sea, esto de aquí tienen que acordarse la teoría. ¿Qué cosa es la derivada? A muchos, créanme que a muchos en el examen se les debe haber ocurrido. Ah, listo, hay que aplicar esto. A muchos en el examen de ley que se les ocurrió eso. ¿Y cuánto tiempo habrán perdido ahí? O se les ocurrió la otra fórmula. Y no había que hacer eso, porque tú sabes que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí te están pidiendo cuánto vale la pendiente de la recta tangente en el punto 0. Entonces, como aquí tienes una parábola y este es el punto más bajo, la única forma de trazar una recta tangente aquí es de forma horizontal. Perfecto, la pendiente vale 0. ¿Por qué? Porque una recta horizontal tiene pendiente 0. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí ven? Con la teoría. Literal C me pide la derivada en el punto 5. Pero recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces están pidiendo la pendiente de la recta en el punto 5. De la recta tangente. El punto 5 está aquí. Entonces toco la función está acá abajo y caigo aquí. Pero resulta que me doy cuenta que esto es una recta, solo que es una recta horizontal. Ojo, es una recta. ¿Cómo se traza una recta tangente a una recta? Ya lo Es la vengo misma. diciendo. Es la misma recta, correcto. Es la misma recta, correcto. Entonces, quiere decir que aquí la recta tangente debería ser así. Claro, tú te pones a decir, profesor, pero la recta tangente debe tocar en un punto a la función. Y si la recta yo la dibujo encima de la otra recta, está tocándose en todos los puntos. Bueno, entonces hay que demostrar más adelante, hay que demostrar que si tú tienes una función, así borro todo. Ya, ¿qué hago aquí? Bien. Hay que demostrar más adelante o la clase de mañana, hay que demostrar que si tú tienes una función y esta función es una recta, entonces la derivada es igual a la pendiente de esta recta, o sea, la pendiente de la misma función. Eso es lo que vamos a demostrar mañana. ¿Para qué? Para que la pendiente de la función sea la misma pendiente de la recta tangente. Eso hay que demostrarlo. ¿Ya? Y entonces ahí se rompe la teoría que dice que la recta debe tocar en un solo punto, ¿no? En este caso no. Cuando tienes una recta, no, se toca en todos los puntos porque viene a ser una recta encima de la otra recta. Y entonces, esta recta, ¿cuánto tiene de pendiente? Ojo, esta es la recta tangente, ¿no? ¿Cuánto tiene de pendiente? Sí, porque es una recta horizontal.
Ya, no sé si alguien tiene alguna duda, chicos, de este problema. Miren, así es como tenían que resolver este problema, solo que yo les he cambiado los literales. Aquí en el examen te daban estos literales acá, yo te estoy dando acá otros literales, nada más. Y por último te pide la derivada, vamos a ponerla acá, la derivada evaluada en menos 2 por f de 0. Entonces primero hay que resolverlo de aquí adentro. ¿Cuánto queda f de 0? Esto de aquí, f de 0. Vamos viendo, ¿ves? Menos 1. La función evaluada en 0 aquí da menos 1. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Entonces te queda f' de menos 2 y f de 0 vale menos 1. En otras palabras, te queda f' evaluada en 2. Y miren, salió la misma que está aquí, ¿no? No me di cuenta que iba a salir lo mismo. Salió lo mismo que está aquí. Entonces lo que te piden calcular es la derivada en el punto 2. Y como aquí hay un pico, la derivada no existe. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Preguntas con respecto a este ejercicio. Seguimos todos aquí. Sí, seguimos todos bien. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. En el literal B, ¿verdad? Si yo trazo, María, ¿verdad? Sí, dime. sí, Literal B, aquí. ya, en el literal B, si yo trazo por la izquierda y por la derecha de 0, ¿no va a tener diferentes pendientes? No, porque tú debes trazar una recta tangente en el punto. Mm, A ver. Claro, ya, tú te refieres a esto. A ver. Aquí. Por ejemplo, mira, a ver, aquí hay que analizar en cambio la parte de topología, de lo que son entornos y todo eso, ¿no? Aquí está el 0, ¿sí? Ok, aquí está el 0. Tú tienes que ponerte a la derecha del 0, pero la derecha del 0 no es acá, ni tampoco es aquí, ni tampoco es aquí. La derecha del 0 es lo más cerca del 0 que tú puedas estar, lo más cerca ahí. Pensé que había cambiado de color. Aquí, lo más cerca del 0 que tú puedas estar. Esa es la derecha del 0. Entonces, si yo estoy lo más cerca, pues, ojo, no en el 0, sino lo más cerca del 0. Si yo estoy lo más cerca posible del 0, mira, me voy a caer por aquí. ¿Sí te das cuenta? Y la forma de trazar una recta tangente aquí va a ser muy similar a si yo la trazo acá a la izquierda del 0. Para la izquierda debe ser cerquita del 0 aquí. ¿Sí te das cuenta? No sé si me hago entender o no me hago entender. ¿Sí está claro? Entonces, trazar una recta tangente aquí, otra aquí a la derecha o a la izquierda, prácticamente va a ser idéntico a que yo trace una recta de esta forma, mira. Sí, está claro, profe, gracias. Ajá. En cambio, cuando tú tienes un pico es muy diferente. Porque en un pico, aquí se puede ver incluso también, por ejemplo, aquí en este pico de aquí estaría el menos 3, pero tiene que ser lo más cerca del menos 3 aquí, lo más cerca posible del menos 3, es decir, por aquí, mira. En ese puntito yo trazo una recta tangente, pero ojo que aquí tengo una recta, ¿sí ves? Entonces la recta debe ser así. No puedo dibujar la tangente ahí, ¿no? Porque no se va a ver. Pero en cambio acá tengo una parábola, y en esta parábola la tangente debe ser así. No sé si alcanzan a ver, chicos. Yo creo que sí, porque yo alcanzo a ver. Profe, ¿y cómo sería la derivada en el punto menos 2? ¿En qué punto? En menos 2. Qué buena pregunta, excelente. A ver, vamos viendo. ¿Qué dice la teoría? A ver. Están muy grandes estos números. A ver, entonces aquí está el menos 2, ¿no? Aquí está el menos 2. Aquí está el menos 2. Aquí está la función. Y yo quiero la derivada en el menos 2. ¿Cómo calculo la derivada en el menos 2? A ver, ¿qué cosa es la derivada? La pendiente de la recta. La pendiente de la recta tangente a la función. Pero resulta que la función, aquí en este tramo, la función es una recta. Y como la función es una recta, entonces, ¿cómo es la recta tangente? ¿Cómo tiene que ser la recta tangente? Encima. Encima, exacto. La misma recta. Conclusión. La pendiente de esta recta, que sería la derivada,
Debe ser igual a la pendiente de quién. De la recta y se puede sacar de ahí. La pendiente, exacto, debe ser igual a la pendiente de esta misma recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la recta tangente, que es la de rojo, está encima de la recta tangente, perdón, de la recta de negro. ¿Ya? Entonces la pendiente de la recta tangente viene a ser la misma pendiente de esta recta de negro que está acá. Entonces lo que me toca hacer a mí es hallar la pendiente de esta recta. ¿Ya? ¿Cómo la hallo? Con dos puntos. Aquí tienes un punto, que es el punto menos 1,0, y acá tienes otro punto, que es el punto menos 3, ¿cuánto? Menos 3 menos 1. Y con estos dos puntos, P sub 1 y P sub 2, puedes aplicar la fórmula de la pendiente, y entonces te quedaría que la derivada es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí ves? ¿Sí está claro eso de ahí, chicos? ¿O tienen alguna pregunta o alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Sí, chicos? profe, está bien. Mister, tengo una duda con lo que siempre se pone eso de negación existencial cuando es una punta como respuesta. No, yo lo escribo así. Es que ya, pues ustedes ya saben cómo se lee eso, pero ustedes tienen que escribir, no existe. Ah, ok. Pero tú te refieres a lo que yo puse acá. Ajá. Sería igual para el -3, ¿verdad? Acá, ¿no? Menos 3. ¿Qué? ¿Lo que acabo de hacer ahorita? No, eso de no existe. No existe, ¿sí? Ajá, no existe para el menos 3. Ajá, también. Sería en toda punta. Sí, exacto, en toda punta o en todo salto. Acá también, por ejemplo. Acá también. Aquí también. Pero ahí, en ese punto. Ah, ya. Gracias. ¿Ya está bien? Y listo, chicos. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a este problema. Ahorita, porque mañana es tarde. Profe, y en derivada de 1 ya tendría que hacer la fórmula porque es... ¿cuál? Claro, bien, a buena hora preguntaron eso, espero que todavía sigan todos, bueno, ya se salió otro también. No sé por qué se salen, no deben salirse, porque algo que se pierdan ya fueron, ¿sí me entienden? Tienen que esperar hasta que yo termine la clase, todavía no la termino porque ya, todavía no me da hambre, ya cuando me da hambre ahí la termino. A ver, entonces es correcto, buena pregunta, ¿qué pasa aquí en el punto 1? Aquí en el punto 1 yo no tengo una recta, yo tengo una parábola, entonces aquí en el punto 1... yo tengo que trazar una recta tangente de esta forma. Miren, así es tangente. Pero esa recta ya no sigue la dirección de una recta como la que está acá, ¿no? Porque ya la función que es la de negro, la función ya no es una recta, es una parábola. ¿Sí? ¿Qué me toca hacer a mí? Lo que me toca es hallar la ecuación de esta parábola. Miren, hallar la ecuación de esta parábola. Que por lo que me doy cuenta no es nada más que x al cuadrado menos 1, porque es la parábola que está bajada una unidad desde el origen, nada más. Y como ya tengo la ecuación de esta parábola, ya puedo hallar la derivada o la pendiente en el punto 1, aplicando la fórmula que ustedes ya conocen. ¿Sí está claro? O por ejemplo, los que ven física, cuánto vale la derivada de esto? Ya esto se pueden derivar, creo. 2x. Correcto, la derivada vale 2x. O sea, ¿qué es lo que ha aplicado aquí? Lo que ha aplicado para hallar la derivada es la fórmula. Límite cuando x tiende ¿a qué punto? Estamos analizando el punto 1, ¿no? Cuando De x tiende uno. a 1, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Eso es lo que estoy aplicando. La derivada sale 2x, pero esto tengo que evaluarlo. Lo evalúo, recuerden que esta rayita, este palito significa evaluar. Lo evalúo en el punto 1. Entonces la derivada en el punto 1, ¿cuánto queda? 2. Y ya tengo la pendiente de esta recta en el punto 2.